Hola, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena Crochet. Hoy vamos a tejer este top o bikini, como queráis hacer. Yo lo he hecho en bikini y lo voy a hacer también en top. La diferencia, el material que utilicemos. Mira, para este, como es bikini, he utilizado un hilo especial elástico que te venden para bikini. Este modelo está realizado con Mondial Mare. La madeja trae 50 gramos y a ver qué agujita nos recomienda. De 3 a 4. Yo he utilizado con este material, Mare, un 3,5. Se puede hacer en todas las tallas. Simplemente tendremos que hacer la copa más o menos grande. Mirad, este otro que voy a hacer con vosotros, lo estoy haciendo en tono amarillo. Me hubiera gustado hacerlo en blanco, pero no he encontrado el material para bikini en blanco, donde yo vivo. Y ya no me llegaba si lo pedía. Entonces, de los colores que tenía, pues me gustaba el amarillito. Este es de Mondial también, pero se llama bikini. Es un pelín más finito que este otro material. Así que aquí estoy utilizando, en vez de un 3,5, un 3. Te recomiendo 2,3. También trae 50 gramos. Con un ovillito tenemos para una pieza. Mira, aquí me ha sobrado incluso un poquito. Tenemos para una parte de arriba. La parte de abajo, a mí me gusta utilizarla ya comprada, hecha, porque realmente hay que estar forrando y luego empapa mucho y tarda mucho en secar. La verdad que como lo que me llama más la atención de un bikini es la parte de arriba, solo me hago las partes de arriba. Si queréis, en vez de en bikini, hacerlo en top, coge un material más gordito, que puede ser elástico o no. Yo, por ejemplo, lo voy a intentar hacer con con Melissa Platinum Cotton, que es un algodón 100%, y lo trabajaré con un 3,5 también. Te recomiendo 3,4, lo trabajaré con 3,5. Os pondré en las imágenes una versión que voy a hacer más larguita para un encargo en este tono. Pero hoy lo que os muestro será este modelo, con estas 3 vueltas, tal como viene en la imagen en la que yo me he inspirado, ¿vale? Con estas 3 vueltas de puntilla. Para saber la talla que tenemos que tejer, lo que haremos es la pieza más o menos grande. Mira, yo aquí he dado, esta pieza es una S. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas como para una 85 de pecho. Para una talla 85 de pecho. Y esta nos mide 14 centímetros de alto y de ancho 14 centímetros. Para esta otra pieza que la estoy haciendo en talla 90, para una copa 90, talla M, estoy haciendo la de 15. Entonces, si queréis una talla 95, simplemente tenéis que tener en cuenta que os cubra más o menos vuestro pecho. Este sería el centro donde va el pezón y de ahí que nos quede un anchito que nos cubra cada pecho. Tampoco os paséis porque luego, fijaros, tenemos que tener en cuenta que nos monte después y no sobre bikini. ¿Vale? Después lo uniremos así y siempre le podemos dar aquí incluso más espacio. Pero que nos entre nuestro pecho bien, que nos tape bien en un ladito, que nos tape bien aquí. Ya el tamaño que esto como se adapta muy bien, la verdad que es genial trabajar con este material para hacer bikinis, porque se adapta perfectamente. Entonces el tamaño será en las vueltas. Este material, como también es más finito que el otro, aquí he tenido que dar más vueltas, pero sobre todo porque el material es más fino. Además de porque la talla la quiero un poco más grande. Aquí he dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. ¿Veis? He dado 3 vueltas más. Pero sobre todo ha sido por el material. Entonces, dependiendo de las tallas y del material que tengáis, lo ideal es ir haciendo vueltas y os lo vais probando y a vuestro gusto. Al final os voy a tejer el top para el vídeo en blanco en el material más gordito, en el algodón, que lo trabajaré con 3,5, porque empecé a grabar con este material así más finito y es que aquí llevo 4 vueltas. Como estamos trabajando en medio punto, yo creo que no lo vaya a ver bien, no se van a ver bien las puntadas porque queda como muy tupidito y no lo vaya a apreciar bien. Entonces lo trabajo con este material. Hacemos un anillo mágico. Ahí hemos hecho una cadena. Vamos a hacer
una más que equivalen a un medio punto alto. Cogemos hebra, hacemos otro medio punto alto. Hacemos 2 cadenas. Vamos a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y de nuevo un grupo con 3 medios puntos altos. 2 cadenas de separación. Vamos a tirar de la hebrita casi para cerrarlo. Y aquí en el inicio tenemos 2 medios puntos altos. Vamos a completar ese grupito con uno más. Buscamos la segunda cadena, que es el primer medio punto que hicimos. La tengo bien ajustadita porque estoy trabajando con un material más gordito que la aguja. Pero es que quiero que me quede tupidito. Cerramos el anillito. Y nos vamos a deslizar. Mirad, en esta primera vuelta lo que hemos hecho son un grupo de 3 medios puntos altos. Hemos empezado con 2 cadenas, hemos hecho uno y al final, cuando hemos completado la vuelta, hemos hecho el otro que faltaba aquí. Tenemos 2 cadenas, otro grupo de 3 medios puntos, 2 cadenas, otro grupo de 3 medios puntos, las 2 cadenas y el que os digo que hemos hecho ahora para completar ese grupo de 3. Esa es la primera vuelta. Ahora vamos a deslizarnos hacia la esquina. Nos deslizamos hacia la esquina. Subimos con 2 cadenas para hacer un medio punto alto. Dentro del huequecito de las 2 cadenas hacemos otro. 2 cadenas. Dentro, 1 y 2. Estamos haciendo como una esquina con medios puntos altos. 2 cadenas, 2. Ahora, tenemos aquí estos 3 puntos. Pues tenemos que trabajarlo los 3. 1, 2 y 3. De nuevo estamos en la esquina. Hacemos 1, 2, 2 cadenas, 1, 2. De nuevo los 3 que tenemos de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. En la esquina. 2 medios puntos, 2 cadenas y 2 medios puntos. De nuevo los 3 que tengo aquí abajito. 1, 2 y 3. Buscamos la segunda cadena, 1, 2 y cerramos la vuelta. De nuevo nos vamos a desplazar hacia la esquina. Y os enseño esta segunda vuelta lo que hemos hecho. Tenemos las 2 cadenas para hacer la primera esquina con otro punto aquí, 2 cadenas, 2 puntos. O sea, las esquinas se hacen siempre con 2 medios puntos altos, 2 cadenas, 2 medios puntos altos. A continuación trabajamos lo que nos encontremos abajo de puntos, más de nuevo esquina. Y así las 3 esquinas. En esta segunda vuelta vamos a ir sumando en cada vuelta 4 puntos en cada lado. Tenemos los 2 de esta esquina a un lado, los 2 de la otra esquina al otro. En el otro lado igual, 2 y 2. Así que teníamos 3, pues ahora tenemos 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Son 3 de abajo, 2 de aquí y 2 de aquí, 4 más. ¿Veis? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Pues en la siguiente vuelta, y esto se hace todas las vueltas ya así. En la siguiente vuelta, si teníamos 7, vamos a tener que hacer 2
y 2 en cada lado de la esquina, quiere decir que tenemos 4 más, 7 más 4, 11. Empiezo haciendo los 2 de este lado. 2 cadenas para hacer el primer medio punto y otro más. 2 cadenas para hacer la esquina. 2 medios puntos para completar la esquina. Ya tengo mis 2 de este lado. Ahora hago los de abajo que son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Más los 2 de la siguiente esquina. 2 que van a un lado. Hago 2 cadenas y 2 que van al otro. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Estoy empezando otro lado. Ya he sumado 2. Hago los de abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Llevo 9. Llevo los 7 que tenía abajo más los 2 de la otra esquina. Más 9, 10 y 11 de esta esquina. 2 cadenas. Es muy fácil, ¿eh? 1, 2, los que tengo en la base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí en el 10, en las cadenitas, me deslizo. Me voy deslizando hacia la siguiente esquina. Subo 2 cadenas, hago otro punto, 2 cadenas y de nuevo, para completar la esquina, 2 medios puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 de la vuelta anterior, más 2, más 2. Serían 15. Pues ahora tendríamos que trabajar un total de 15 aquí. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Era 12, 13, 14 y 15. Un lado completado con mis 15 puntos. Los 11 que tenía abajo, 2 y 2 más 4 más, 15. Y ahora voy hacia el otro lado, haciendo 2 cadenas, completando esta esquina con los 2 medios puntos que me empiezan a sumar ya en la siguiente fila, en el siguiente lado del triángulo. Pues 2 más 11 más 2, 15. ¿Veis? No tiene dificultad. Esto es lo que vamos a ir creciendo hasta el tamaño que necesitemos. Aquí he hecho 1, 2, 3 y estoy haciendo la cuarta vuelta. 1, 2, 3, ¿veis? Estoy haciendo la cuarta vuelta. Aquí ya había hecho 4 y mira la diferencia por el tejido, por el material, que este es mucho más finito que este. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, que no os voy a dar una cantidad de vuelta por talla porque realmente depende del material que utilicéis, necesitáis más o menos vueltas. Simplemente utilizar este patrón de puntada, haciéndolos crecidos, igual que estoy haciendo aquí en las esquinas y trabajando así el triángulo al tamaño que necesitéis por talla. Yo este top lo estoy haciendo para un encargo y necesito una talla 95.
Voy a venir a necesitar igual la misma cantidad de vueltas que con este tejido y me va a quedar más grande por el tejido que es más gordito. Yo me voy a guiar por el tamaño más que por las vueltas que estoy dando. Entonces, vamos a trabajar así, 2 piezas iguales y nos vemos para hacer ya la unión. Una vueltecita que viene por aquí de punto caladito, que es esta. Eso es lo primero que haremos cuando terminemos de hacer el segundo triángulo. No cortamos la hebra porque la utilizamos ya para unir y luego añadiremos para hacer. Y ahí cortamos cuando unamos y añadiremos para hacer esta vueltecita de punto calado y a continuación la puntillita y luego ya los flequitos, donde nos atamos arriba y donde nos atamos abajo. Esto está hecho rápido, rápido. Vamos a unir las 2 piezas que ya tengo hechas. Las he hecho, como os dije, para una talla de un encargo, que es una talla 95, así que la he hecho grandecita. Pero solo he necesitado 8 vueltas, porque este material cunde mucho. Bueno, pues hacemos en esta última pieza que hemos hecho, no cortamos la hebra, vamos a unir. Entonces ponemos así, enfrentamos. Tengo esta pieza del derecho y esta también. La vuelvo así, la enfrento para que me queden de la unión del revés. Y me giro aquí. Hago una cadena. Entro en la otra pieza. Me deslizo. Ya lo tenemos unido. Entonces ahí hago ya una cadenita de nuevo. Y corto la hebra. Ya lo hemos unido, ¿vale? Esta sería nuestra parte de abajo, nuestra parte de arriba, donde luego añadiremos aquí para atarnos y aquí para atarnos a la espalda. Entonces vamos a empezar haciendo desde la parte de abajo, rodeando esto y volviendo aquí, ¿vale? Con esta puntada. Mira, he vuelto el tejido para ponerme aquí la parte de abajo y aquí en esta esquinita vamos a añadir, me he hecho aquí un nudo de inicio y aquí lo añado. Hago una cadena. Mira, en el otro material que es más fino, yo trabajé el punto que está aquí abajito, que no viene por aquí también. Lo trabajé como era más fino, para que me dé un poquito más de altura, lo trabajé en punto alto. Voy a probar punto alto y punto medio alto con este tejido porque al ser más gordito, pues no sé si me va a quedar mejor de una forma u otra. Entonces, yo creo que mejor medio punto alto aquí. Pero si estoy trabajando en un tejido más finito, pues en punto alto lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Aquí hago esa cadena, otra más, ya esto es un medio punto alto. Hago una más de separación y me salto este punto. Voy al siguiente, hago un medio punto alto. Hago una cadena, me salto un punto y en el siguiente medio punto alto. Hago una cadena, salto un punto y en el siguiente medio punto alto. ¿Veis? Nos quedan los espacios lo suficientemente grandes porque este tejido es más gordito. Entonces yo lo voy a hacer así en medio punto alto y si trabajas con un material más fino, pues ya sabes que es un punto alto aquí. Cadena, salto un punto. Siguiente, ahí he cogido una hebra nada más y no he cogido el punto entero. Ahora, cadena, salto un punto, cadena, salto un punto y en el siguiente, cadena, salto un punto y en el siguiente. Pues esto lo vamos a hacer por todo, hasta llegar aquí. Ahora aquí en la esquina os digo cómo tenemos que hacer las esquinas y luego seguiremos trabajando el otro lado, la esquina de nuevo, el otro lado. Aquí también os tengo que explicar qué hacer. Subimos, hacemos la esquina y ya cerramos aquí y empezaremos con la puntada. Aquí cuando lleguemos a la parte de la unión con la otra pieza, mira, yo me he quedado aquí y me queda otro punto aquí. Entonces yo hago la cadena que he hecho. Si me salto este punto tengo que entrar en el espacio. Pues
entro ahí en el espacio, hago una cadena y me voy al otro espacio de la otra pieza. Lo tendremos que hacer así. Aquí hago una cadena y me salto este primer punto, me voy al siguiente. Y continúo hasta la esquina. Mira, cada vez que lleguemos a las esquinas, aquí yo tengo que saltar un punto, me quedo aquí. Tenemos que hacer dentro de la esquina el punto, la cadena y de nuevo el punto en el mismo sitio, ¿vale? Y ya continuamos hacia el otro lado, saltándonos este primer punto en el siguiente y continuamos con la misma puntada. Entonces os tenía que explicar esto para que sepáis, cuando lleguemos a una esquina, que se hacen así. Nos vemos aquí. Luego en la unión de las dos piezas también. Mira, aquí, perdón, ya he llegado a la parte de la unión de las dos piezas de nuevo. Mira, me he quedado igual que en la otra, en cada esquina, me he quedado un punto antes, tengo aquí un punto, ¿veis? Bueno, pues tengo que unir al mismo punto del otro lado. Voy a quitar esta hebra, que se vea mejor dónde os quiero indicar. Entonces tengo, si lo miramos así, tengo la esquina, que son dos puntos ACK, dos puntos ACK, ¿no? Me he quedado aquí, en el punto primero de los dos. Pues me tengo que ir a la otra esquinita y buscar cuál es ese punto, que sería este. ¿Veis? Este sería el primero, este sería el segundo. Ahí tengo que unir, sin cadena ni nada. He terminado de hacer este punto, sin cadena ni nada de separación. Me voy al otro lado y hago el medio punto alto ahí. Y continúo ya hacia arriba, saltando igual. Con la cadena y saltando un punto. Aquí con estas dos hebras no se aprecia bien. Mira, y se nos queda así. Se nos va a quedar como un huequecito ahí, más grandecito, ¿vale? Por eso no hace falta hacer ahí una cadenita. Lo hacemos así, continuamos, llegamos a la esquina, continuamos y nos vemos aquí en esta primera esquina en la que empezamos. Para terminarla. Vamos a cerrar la vuelta. Ya he llegado aquí al final. ¿Vale? He hecho este último punto, me he metido de nuevo en la esquina. Me falta hacer la cadena y unir aquí en la segunda cadena para que me siga quedando el espacio. Mira, nos vamos a desplazar desde la esquina a ese primer huequecito. Y ahora os voy a explicar lo siguiente. Aquí hace una cadena. Este tamaño, como es más grande, me quedan más espacio, me quedan más huequecitos aquí abajo que en el tamaño más pequeño. Pero yo quiero que me quede la misma cantidad de motivos. O sea, aquí tengo 2 en el centro, 1, 2. ¿Veis? Yo quiero que me quede igual. Meter 3 me parece, aunque sea el tamaño más grande, me parece muy exagerado. Entonces, la modificación que he tenido que hacer es, os iré explicando, hago este tamaño más grande y a la vez os iré explicando qué había hecho en el tamaño más pequeño. Aquí me quedan 28 espacios y aquí me están quedando 34. Entonces los tengo que reubicar para que me quede con la misma cantidad de motivos. Son 3 vueltas lo que vamos a hacer ahora. La primera vuelta de esta puntilla. Mirad, en el caso de que os queden menos espacio, lo tenéis que distribuir. Y yo lo que haría en el tamaño más pequeño que me queda menos espacio es, me he desplazado aquí. Bueno, pues aquí mismo hago un punto bajo. Y ahora para empezar el primer motivo, me salto uno y en el siguiente empiezo el motivo. Para este tamaño, me he desplazado desde la esquina aquí y me tengo que volver a desplazar para este tamaño. Me tengo que ir un poco más acá, si no, no me va a cuadrar bien los motivos. Y ahora empiezo igual. Hago ahí un punto bajo, me salto un espacio y en el siguiente empiezo a hacer el primer abanico de 3 puntos altos.
Un momentito. He tenido ahí un enganche. Bueno, el primer abanico de 3 puntos altos. 2 cadenas. Y en el mismo sitio, el abanico. 1, 2 y 3. Mirad, la diferencia aquí de este primer abanico que estamos haciendo en la talla más grande es que lo he desplazado más acá. Y en la talla más pequeña ya empecé a hacerlo antes, ¿vale? Esa es la diferencia, que me he movido un espacio, digamos. Bueno, pues me siguen quedando más espacios y me los voy a modificar de esta manera. Ahora, tanto en una talla como en otra, me salto uno y me voy al siguiente. En la talla pequeña hago 3 cadenas y en el siguiente espacio hago el arquito. Para la talla pequeña sería un arquito. Para la talla esta que es más grande, como me hace falta desplazarme más, vuelvo a hacer otro arquito más. ¿Vale? En la talla pequeña solo sería uno. Aquí enlazo, me salto uno y voy a hacer otro abanico. 1, 2 y 3. 2 cadenas. 1, 2 y 3. Ya estamos llegando al centro. Aquí me salto uno, hago un punto bajo. Hago 1, 2, 3. Para talla pequeña 1, para talla más grande 2. Hago de nuevo 3, me salto 1 y ya estoy posicionada bien para hacer mi otro abanico en el centro. Este abanico se hace en este y en este sitio. El del centro no se va a trabajar. Hacemos aquí 1, 2 y 3. 1 y 2 cadenas. Dejo el centro y me voy al primer espacio del otro lado. 1, 2 y 3. ¿Veis? Me queda un abanico, pero ahí abierto. Salto un espacio, me voy al siguiente, hago un punto bajo, hago 1, 2, 3 cadenas y como en el otro sitio, pues vuelvo a hacer en modo espejo el otro lado igual. Salto uno, aquí va un abanico. Ya sabéis que en talla pequeña, pues en vez de llevar dos arquitos de 3 cadenas, llevaríais uno. Esto luego en realidad depende de la cantidad de huequecitos de espacio que os queden, pues tenéis que hacer vosotros la distribución. 1, 2, 3 cadenas, me engancho. 1, 2, 3 cadenas, me engancho. Salto 1 y en el siguiente hago el último abanico. Uno, 2. Y 3. Salto 1, me voy. Hago el punto bajo y hago otro punto bajo. Ya estamos en el mismo punto que estábamos aquí. Bueno, en realidad no, en realidad sería aquí porque me desplacé hacia acá, así que nos tenemos que quedar ahí para que nos quede a la misma distancia donde empezamos. Mirad, tenemos aquí la esquina 1 y 2 y ahí empecé. La esquina 1 y 2 y ahí empezamos. ¿Veis? Bueno, pues esta primera vuelta es de esta forma. Aquí me está quedando más distanciado por culpa de que es más grande el tejido, pero solo hacéis, si lo estoy haciendo más pequeño, con uno en vez de con dos y os va a quedar tal como está aquí. Segunda vuelta. La segunda vuelta empezamos con una cadena. Enganchamos. Nos vamos a este primer punto y hacemos un punto alto. Hago una cadena, me voy al segundo punto y hago un punto alto. Hago una cadena y en el tercer punto me lo salto, me voy a la esquina, hago un punto alto, 2 cadenas y de nuevo me meto en la esquina y la trabajo.
hago una cadena. Me salto este primero, me voy al segundo, hago un punto alto, hago una cadena y al tercero un punto alto. Nos tienen que quedar, como veis, un 2 y 3. La esquina, un 2 y 3. Desde aquí me voy al primer grupito que tengo de cadena y hago un punto bajo. Si estás haciendo la talla pequeña, ya directamente tienes que pasar, ya no tendrías más grupitos, entonces ya pasas al otro abanico. Como yo tengo otro, pues tengo que volver a hacer ese grupito de cadena. Y ahora ya tengo de nuevo mis 3 puntos aquí, hacemos el primero, cadena, el segundo, cadena y me voy al centro. Hago punto alto, 2 cadenas y punto alto. Cadena, salto el primero en el segundo, cadena, salto el primer, o sea, ya inmediatamente en el siguiente, porque no tenemos más puntos. De nuevo he hecho lo mismo. He trabajado el primer punto, una cadena, el segundo punto, una cadena, me he saltado el tercero para hacer el centro y hacia el otro lado. Grupo de cadena, punto bajo. Si no tienes más grupo, te va directamente ya al abanico. Yo, como tengo otro grupo, tengo que hacer así. Ya estamos aquí en la parte central. Hago el primero, cadena, el segundo, cadena, al centro, punto alto, 2 cadenas y punto alto. ¿Veis? Cadena, me salto el primero, en el segundo cadena y en el tercero ya tengo hecha esa parte. Aquí me voy al grupo de cadenas, continúo igual. 1, 2 y 3, porque yo tengo 2 grupos. Y estamos haciendo aquí lo mismo. Uno, 2, 1. Aquí estoy haciendo lo mismo que ya hemos hecho en el otro lado. Y la tercera vuelta y ya última. Subimos con una cadena. Mira, tenemos hasta la esquina 1 y 2 espacios. En este primer espacio. 2 puntos altos. Hacemos una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio. 2 puntos altos. Hacemos una cadena de separación, nos vamos al centro. 2 puntos altos. 2 cadenas, 2 puntos altos. Para hacer la esquina. Una cadena. Espacio con 2 puntos altos. Una cadena, espacio con 2 puntos altos. Mirad, tenemos 2 puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos altos. La esquina con 2 cadenas, ¿vale? Así. Que tú estás haciendo la talla pequeña, ya no te encuentras un grupito de 3 cadenas como yo me estoy encontrando, entonces tú directamente ya pasas a hacer lo mismo que has hecho en este abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos, 2 cadenas, ¿vale? Yo, como tengo un espacio, no me queda un grupo de cadenas, no me queda más remedio que hacer aquí un punto bajo. Y ya hago directamente lo mismo que hemos hecho en el otro abanico. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Va a un lado 3 grupos de 2 puntos altos y ahora aquí en el centro hacemos 2 cadenas y vuelvo hacia el otro lado con la misma forma de trabajar. Hacemos ahí otros 3 grupos de 2 puntos altos con una cadena de separación. Bien, bueno, pues si tú estás haciendo
una talla pequeña, no te vas a encontrar este grupito de 3 cadenas. Ya directamente te vas a encontrar que tienes ya aquí el centro. Entonces, vas a estar más cerquita que yo estoy y lo que vas a tener que hacer son, bueno, yo voy a hacerlo, ¿vale? Porque yo es que no tengo más remedio que hacerlo porque tengo ahí otro grupito. Tú no lo tienes, imagínate que tú ya estás aquí, que has terminado tu abanico. Entonces, tú ahora tienes que hacer para llegar ahí 1, 2 y 3 cadenas. Porque en este abanico no trabajamos en estos espacios, solo vamos a trabajar en el del centro y tenemos que llegar a él. Entonces, hacemos esas 3 cadenas para llegar. Hacemos 1 y 2. Una cadena. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora 2 cadenas. Y hacia el otro lado igual. 1 y 2. Una cadena. Y 1 y 2. Entonces aquí nuestro abanico queda libre de aquí abajo y solo trabajamos en la parte central. Vale. Si estás haciendo la talla pequeña, vas inmediatamente al otro abanico. Yo no puedo porque tengo un grupito de cadenas, pero bueno, antes de eso tienes que hacer las 3 cadenas y ya te vas al otro grupo, al otro abanico. Yo tengo que llegar a él enganchando primero aquí. Y ahora ya, si continúo trabajando igual que he hecho en el otro lado. Aquí en el centro hago 2, 2 y 2. Cadena, estoy haciendo un poco más rápido porque ya esto es lo mismo que hemos hecho en el otro lado, ¿eh? Y ya cuando lleguemos al final, pues hacemos un punto deslizado aquí, en este punto bajito, y ya habríamos terminado de trabajar esa puntillita que va en la parte de abajo. Veis que mi top es muy grande porque es para una talla muy grande, ¿vale? Entonces lo veis aquí, se ve más estartaladillo. Pero la puntada, sí es verdad que con este material que es más grandecito también la estáis apreciando mejor. ¿Qué va ahora? Y así también le damos la oportunidad a todas las tallas, ¿eh? Hay gente que tiene mucho pecho. Mirad, para que veáis el acabado, ya solo tendríamos que hacer esto de aquí. Cogemos un molde, el que queráis utilizar. Yo he utilizado, por ejemplo, tengo aquí un blog de estos de POSIT. Entonces, para el centro que va más larguito, he hecho las vueltas aquí. He hecho 6 vueltas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. He sacado y enlazado ahí dentro del abanico. ¿Vale? Luego ya he recortado. Mirad que de hecho aquí me ha quedado uno por recortar. Vale. Y los otros que tenemos a los lados, lo he hecho en la parte más pequeña. ¿Veis? El largo y el otro más pequeñito para tener todos los tamaños. 2 pequeños, el largo en el centro. Eso. Unas tiritas a los lados. Aquí he hecho 70 cadenas. No, mentira. He hecho 80 cadenas porque es verdad que este material es más pequeño. Con este material me harán falta 70. 70, 75. Entonces hacemos, enganchamos aquí, no lo voy a hacer porque esto es sencillísimo. Enganchamos aquí en este huequecito o en la esquinita donde queráis. Enganchamos ahí. Hacemos nuestro filo de cadenas y nos volvemos en punto deslizado. En el otro lado igual y en la parte de arriba igual. Y ya está. Ya estaría acabado el bikini, ¿vale? Aquí lo que me haría falta es eso. A continuar haciendo las tiras para podérmelo atar. Y ponerle los flequitos. Varios tamaños. Este creo que me ha quedado muy exagerado al final, ¿eh? Igual le voy a tener que quitar una vueltecilla, creo que ha quedado demasiado grande. En comparación. Bueno, a este todavía le faltaría el de los caladitos, pero en comparación parece que ha quedado muy grande. Bueno, talla S, M, yo diría que esta de aquí es una XL. Para todas las tallas.
Y ya está, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y lo hayas entendido. Yo creo que es bastante sencillo. La idea de hacerlo con el material más gordito es porque vierais mejor la puntada, que es verdad que trabajar con este hilo es ideal para bikini, pero luego a la hora de mostraros en tutorial me he dado cuenta que es que no ibais a apreciar bien. Pues nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos muy prontito con otro proyecto. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.